No pasó nada, Diego, en internacional, así que tratá de hacer un esfuerzo y contanos algo que haya pasado. El año. Vamos a intentar resumir el 2025 en 3 claves que elegí así muy arbitrariamente porque fue de todo. Crisis, guerras y revolución. Algo por el estilo. No tan así, pero vamos a poner. Ese también lo guardamos para cuando expliquemos lo guardamos para el expliquemos la jerga, exacto. Pero elegí 3 porque me parece que tienen que ver con lo que va a pasar el año que viene, con el 2026. Obviamente tiene este 2025 algo que me parece que es interesante, que es que si hay algo que se aceleró es el desorden en el mundo, ¿no? Es una cosa como que nos quedó la sensación de que qué despelote que es este planeta. Y entonces dentro de estas claves una pasa por Estados Unidos, la otra pasa por algo que tiene que ver con, podríamos decir, algunos vientitos de guerra y algo muy nuevo que tiene epicentro o tuvo lo más destacado por ahí en Italia. Así que se las voy a contar. El primero es, obviamente, Donald Trump. Podríamos decir el nombre para ponerle significado al rol que está jugando Estados Unidos. La cagada de pedo a Zelensky fue este año, ¿no? Fue este año, claro, este año pasó de todo. Yo se lo voy a resumir. Empezó la guerra arancelaria con China, de repente, que fue, volvió, vino, etcétera. Se metió en Ucrania, en donde parecía que apoyaba a Zelensky, después estaba con Putin, después estaba con esto, y ahora le está diciendo, bueno, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Se iban a juntar en estos días con Zelensky. Además dijo que iba a solucionar la guerra, dijo, listo, ya está, yo ya terminé la guerra y la guerra sigue ahí, ¿eh? Ya prometió de todo. También estuvo la pelea que viene de hace largo rato, pero estas amenazas permanentes para los socios de Europa diciéndole, che, yo no, les voy a dejar de pagar lo que ustedes quieren gastarse. Y obviamente en el medio varias fotos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque se adjudica haber terminado con la invasión de Israel a Gaza, aunque siguen bombardeando y siguen haciendo de todo. Obvio, parecido también se quiso sí. presentar como el que garantiza el cese el fuego en la franja de Gaza, que no es tal. Eso fue lo que él dice. Internamente también tuvo bastantes cosas, empezando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el famoso ICE, ICE por las siglas en inglés, que viene persiguiendo migrantes legales, ilegales, no importa. Si no te ven cara de blanco estadounidense, te enganchan, lo que está generando bastantes protestas en estados muy importantes. Y además Trump viene con una crisis interna por el tema de la inflación, por el tema de la economía, que se expresó en elecciones locales. Por ahí la más comentada fue la de Nueva York, pero tuvo en otros lugares, incluso Zoran Mamdani, ¿no? Claro. De la izquierda del Partido Demócrata. Pero es muy llamativo lo de, por ejemplo, lo de Miami, donde ganó un demócrata en un estado, claro, en que una es ciudad que es hiperrepublicana. Nada más, perdón, esto lo que decías, lo del ICE, también que generó mucho descontento. También acá sale menos en los medios, pero por ejemplo hubo en ciudades súper importantes como Chicago, llegó a haber marchas a la noche espontáneas de la gente que vive en Chicago harta de que el ICE haga hacen unas redadas que son súper violentas en la mitad del día. Vos estás trabajando, estás a lo mejor yéndote a comprar el almuerzo a la oficina y caen estas tropas que son tipo militares, secuestran a la gente en el medio del... Es una locura. De la nada, sí. Hay muchas denuncias de madres que salían a buscar a sus hijos a la escuela y se las llevaban presa y los hijos quedaban en la nada. ¿Por qué les digo que esto es interesante para el 2026? Mundial de fútbol, habló Augusto recién, es en Estados Unidos, gran parte del Mundial se va a jugar en Estados Unidos y justamente el Servicio de Migraciones está viendo el tema de hacer redadas en los partidos, porque obviamente la comunidad latina es la que más sigue el fútbol en Estados Unidos. Claro. También esto puede generar protestas en contra de esas redadas, así que se va a poner bastante interesante el clima en Estados Unidos, que además a fin de año, 3 de noviembre, va a tener elecciones de medio término, elecciones legislativas, como las que pasaron este año en Argentina, que van a... Milei se va a militar allá. Va a repartir volante Milei por Trump, porque si no estás al horno, amigo. Va a marcar mucho el futuro del gobierno de Donald Trump. Son muy importantes las elecciones, así que Estados Unidos y Donald Trump van a seguir siendo un personaje destacado en el 2026. Les decía antes el tema de este olor a guerra, esta cosa de que este año vimos que lo que se llama líneas rojas, esa
parte que uno no tiene que pasarse, que la comunidad internacional dijo de acá no nos pasamos, bueno, se pasaron todas. Empezando, al principio fue Ucrania, ¿no? El tema de la invasión rusa, los ataques que seguimos viendo, esto que no termina. Me parece que la mayor fue claramente el genocidio en la Franja de Gaza, cómo actuó Israel contra los palestinos, que es algo que no solo pasó las líneas rojas a nivel internacional, desde el punto de vista de la geopolítica, sino que también pasó la línea roja al nivel del impacto global y al nivel del impacto en mucha gente, que es algo que les voy a comentar después. Pero esto es interesante porque empezó a motorizar algo que sigue su curso y que en 2026 va a ser importante, que es el rearme de muchas de las naciones más importantes. En Europa, todos los países están votando presupuestos para aumentar sus fondos de guerra. Esto significa ajustes sobre otros sectores. Países que se sacan de las funciones sociales al presupuesto militar. O vuelve, por ejemplo, el servicio militar optativo, pero vuelve el servicio militar. Donald Trump anunciando que va a construir los portaaviones y los buques más grandes del mundo. Hay este clima, que por ahora es clima, pero es bastante llamativo porque no se veía hace mucho tiempo en el marco de una economía que no está funcionando muy bien porque, volvemos a lo anterior, Donald Trump rompió todo con esto de los aranceles. Me parece que eso es otra clave que en 2026 también va a seguir dando que hablar. Y la última... Es última porque quería terminar un poquito para arriba, tiene que ver con este nuevo viento que viene desde abajo, estas protestas que empezamos a ver a nivel global, podríamos decir, de diferentes formas. Rebeliones como las de Nepal, en el sudeste asiático, en donde hablamos mucho, una columna que me gusta mucho porque se sigue comentando, que en donde aparecía este símbolo del manga de One Piece, lo dije bien para que nadie se enoje. Dijo manga, presten atención. De One Piece como forma de expresión de la generación X, de esto nuevo que estaba surgiendo en una juventud que ante una situación de precariedad se rebelaba. También lo vimos en Perú. Generación Z, Generación X somos nosotros, la mejor generación. Ya algo me tenía que equivocar. Generación Z, que también lo vimos en Perú, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con esto de la aparición de la juventud. Ahí se expresa de una forma. Pero también apareció una juventud muy movilizada en Europa y también en Estados Unidos, y ahí es donde se conecta con lo de Palestina. Fueron movilizaciones que recorrieron todo el año, pero me parece que lo más importante fue lo que pasó en Italia y que después se empezó a replicar en otros países de Europa, que es la aparición de jóvenes, de estudiantes y de trabajadores que utilizaron una causa, una demanda, una cosa que los indignó, que fue el genocidio sobre el pueblo palestino, para después transformarlo en motor de huelgas que fueron incluso contra sus propios gobiernos, por ejemplo. Que apoyaban esa avanzada guerrera. O contra los presupuestos de ajuste que tienen que ver con la guerra, por ejemplo en Italia. Entonces me parece que ahí hay algo nuevo también, que vamos a ver cómo sigue en 2026. Es algo que está cambiando el mundo, pero me parece que en estas tres claves del 2025 se viene el 2026, en donde, sinceramente, desde mi punto de vista, espero que la última sea la que más fuerza gane.